Muy buenas tardes y muchas gracias por venir a esta nueva Open Class en la cual tenemos a una invitada de honor. Es la doctora Lorena Yepes Rodríguez, la cual es meica ecuatoriana, nacida en Guayaquil y titulada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, lugar donde además adquirió experiencia en docencia como ayudante de cátedra. Obtuvo su grado de máster en gestión y planificación sanitaria en la Universidad Europea de Madrid y cuenta con certificaciones en el área de la salud mental y actualmente está finalizando su formación en coaching ontológico y educación emocional. Una vez más, bienvenidos a todos y doctora Lorena, por favor, cuando esté lista, comencemos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy la doctora Lorena Yepes. Ya les voy a compartir mi video. Y hoy les voy a hablar acerca de la inteligencia emocional y la salud mental. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero me gustaría empezar definiendo qué es salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Ya, es importante empezar enfatizando en que la salud mental no es solamente la ausencia de trastornos mentales, ¿ya? Y es un componente dentro de la salud, es decir, que si no contamos con salud mental adecuada, no nos encontramos con salud. Además de esto, es un estado de bienestar en el que una persona es consciente de sus capacidades, puede hacerle frente al estrés normal de la vida, trabaja de manera productiva y contribuye a su comunidad. Es decir, es un estado global de bienestar de una persona. Y para definir un poco más en términos generales el tema de salud, es importante mencionar el modelo biopsicosocial, donde tenemos que la salud es la interacción de diferentes componentes. Tenemos el componente biológico, el componente psicológico y el social. Es decir, cuando nosotros hablamos de salud, en este término englobamos todos estos factores. Bueno, dentro de lo biológico tenemos nuestros genes, nuestra fisiología, tenemos nuestra estructura corporal o en el caso de patógenos, en el caso de ciertas enfermedades cuando son infecciosas, por ejemplo, por parásitos, por hongos, por bacterias, por virus, ¿verdad? Tenemos también el componente psicológico que tiene más que ver con nuestra personalidad, las emociones, conductas, pensamientos de una persona. Y el componente social que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el entorno, es decir, las normas, los derechos, nuestra situación económica, si estamos trabajando o no estamos trabajando, si hay cambios en nuestra vida, ya todo esto tiene que ver con el factor social. Cuando hablamos de salud mental, ya, dentro de la salud mental también interfieren todos estos factores, pero nos vamos a centrar principalmente en un factor psicológico, que es la inteligencia emocional, como así se llama el título de esta clase. Y vamos a definir inteligencia emocional según como los autores Solovey y Mayer lo definen. Es la habilidad de percibir y expresar la emoción, asimilar la emoción en el pensamiento, comprender y razonar con la emoción y regular la emoción en uno mismo y además en las otras personas. Es importante recalcar que la inteligencia emocional forma parte de la personalidad, forma parte de la personalidad de las personas
y como ya sabemos, la personalidad se va formando desde la niñez. Entonces, para reforzar la inteligencia emocional, tiene que ver con diferentes competencias que se las puede desarrollar en edad adulta, pero es fundamental en la etapa de la niñez. Como antecedentes, tenemos, como ya lo mencioné, en 1990, Salovey y Mayer fueron los primeros autores en introducir el concepto de inteligencia emocional. Luego, en 1994, se fundó la Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, que es una fundación que se encarga de promover la educación emocional y social. Ya tenemos en 1995, se publicó el libro muy conocido de Daniel Goleman de inteligencia emocional, que fue el que a partir de este libro dio a conocer a todo el mundo el concepto de inteligencia emocional como tal. Y tenemos también al autor Vizquerra, que habla también acerca de de la educación emocional, que es la forma en la cual se aprenden o se desarrollan las competencias que engloban la inteligencia emocional. Entonces, vamos a empezar definiendo qué son las emociones. Las emociones se producen como respuesta a la interpretación que le damos a un acontecimiento externo o interno, es decir, algo que nosotros vemos que está ocurriendo a nuestro alrededor o algo que nos está ocurriendo a nosotros mismos o a nuestros mismos pensamientos. Entonces, como vemos aquí, es una interpretación que le damos. Pero esta emoción tiene tres componentes. Tiene un componente neurofisiológico, un componente conductual y un componente cognitivo. Cuando nos referimos al componente neurofisiológico, nos referimos a los cambios fisiológicos que ocurren dentro de nuestro organismo, que se asocian a una emoción. Por ejemplo, cuando estamos asustados, podemos tener sudoración, podemos tener taquicardia, se puede elevar nuestra presión arterial, podemos tener cambios en la respiración, asimismo cuando estamos alegres, cuando tenemos miedo. Entonces, de estos cambios fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo, se trata el componente neurofisiológico. Y estos cambios están regulados tanto por neurotransmisores en nuestro sistema nervioso como por hormonas. Luego tenemos un componente conductual que tiene que ver con el comportamiento durante la emoción, es decir, en nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz, nuestros movimientos corporales. Por ejemplo, si nos sentimos alegres, si nos sentimos felices, nuestras expresiones faciales van a mostrar alegría, nuestro tono de voz va a mostrar alegría. Pero cuando estamos enojados, obviamente nuestro tono de voz va a ser más fuerte, va a cambiar, ¿verdad? Y asimismo nuestras expresiones faciales. Y también tenemos el componente cognitivo, que este de aquí es más la vivencia o el sentimiento subjetivo que está experimentando la persona. Es decir, el sentimiento como tal, ya sea ira, alegría, temor, miedo, vergüenza, culpa, tristeza, ¿verdad? Amor, cualquier emoción que esté sintiendo en ese momento una persona, ya va a tener estos tres componentes, neurofisiológico, conductual y cognitivo. Eh, pues que me gustaría acotar que incluso es por el componente neurofisiológico que lleva la emoción como tal, que es tan importante las emociones también, tanto para, además de la salud mental, para la salud física. Como les mencioné, las emociones también ocasionan cambios fisiológicos a nivel del sistema nervioso central o a nuestro nivel de nuestro sistema endocrino. Entonces, esto también es importante, es un punto importante a recalcar dentro de la salud en general, porque para que entiendan que las emociones no tienen solamente que ver con la salud mental, sino también con la salud física. Bueno, entonces tenemos qué es la educación emocional. Como les había dicho, la inteligencia emocional es parte de la personalidad de las personas y sí se puede desarrollar. Ya, si bien es cierto, igual es muy importante en los niños, que es en la etapa donde se forma
la personalidad de las personas, pero también se lo puede desarrollar cuando ya somos adultos. Tal vez no vaya a ser tan fácil como cuando somos niños, pero sí se puede igual desarrollar competencias. Entonces, dentro de la salud emocional tenemos el concepto de Vizquerra, que es uno de los principales autores que describen a la educación emocional, y tenemos que la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. Ya mismo vamos a ver cuáles son esas competencias emocionales a las que me refiero, ¿ya? Como elemento esencial del desarrollo humano, con el objetivo de capacitarle para su vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Ya si nos acordamos, cuando les dije el concepto de qué es salud mental, ahí decíamos que es el bienestar de la persona, que una persona se encuentre bien, en bienestar, que pueda encontrarse en balance también con su entorno, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la educación emocional tiene mucho que ver también con esto. Bueno, y como les había dicho, tenemos las competencias emocionales que abarcan la salud emocional, es decir, nuestra inteligencia emocional. Tenemos conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y de bienestar. Cuando decimos conciencia emocional, nos referimos primero a la capacidad que tenemos de identificar nuestros estados emocionales. Es decir, el simple hecho de que algo nos cause alegría o nos sorprenda y nos cause emoción, nos cause felicidad, y el hecho de nosotros poderlo identificar y saber lo que estamos sintiendo en ese momento, eso ya es un componente de la inteligencia emocional. ¿Ya? Por eso es muy importante también en niños que sepan reconocer las emociones, que identifiquen cuáles son las emociones que están sintiendo en diferentes momentos de su vida. Y eso también va para las personas adultas. Siempre identificar, hacernos conscientes de la emoción que estamos sintiendo. Eso también nos ayuda incluso a conocernos más a nosotros mismos. Entonces, consiste, como les había dicho, identificar los estados emocionales y ser capaz de describirlo por medio del lenguaje. Y además, la percepción de los sentimientos de los demás. Esto tiene que ver mucho también con la empatía. Es decir, así como la inteligencia emocional abarca ser consciente de nuestras propias emociones y poder describirlas, también tiene que ver con la capacidad de poder reconocer los sentimientos de las demás personas, ¿no? Ya sea a través de lo que las personas nos están transmitiendo por medio de palabras o por el lenguaje corporal. Luego tenemos la regulación emocional, ¿ya? Y esta es la capacidad de gestionar las emociones de manera apropiada, mediante el razonamiento e implementación de estrategias de autorregulación en caso de experimentar emociones negativas, evitando la impulsividad. Ya, entonces, esto tiene que ver con una vez que ya hemos sido conscientes de una emoción, sabemos que estamos tristes, sabemos que estamos felices, sabemos que estamos molestos, automáticamente viene otro componente de la inteligencia emocional que es la regulación de las emociones, ya que tiene que ver con cómo gestionamos estas emociones y evitando dejarse llevar por los impulsos. Por ejemplo, si una persona está molesta, con alguien más no significa que porque está molesta va a agredirla o va a insultarla o va a hablarle de alguna manera no asertiva, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esa capacidad de regulación emocional que también se asocia a otro componente que ya vamos a ver más adelante. Y además de esto, la regulación incluye la capacidad de generar emociones positivas de manera consciente y voluntaria, es decir, el de estar experimentando alguna emoción negativa, poderla gestionar, tranquilizarnos, calmarnos y poder cambiarla a alguna emoción mucho más sana. Hay un autor que me gusta mucho que es el psicólogo Lucas Malaisi, ya no sé si han escuchado de él, pero es el fundador de la Fundación Educación Emocional. Él tiene un libro
que se llama Modo Creativo, donde él habla mucho acerca de la regulación emocional y él dice que las emociones suelen durar 90 segundos. Si las emociones duran más de 90 segundos es porque nuestros pensamientos siguen alimentando la emoción, es decir, seguimos pensando en lo mismo y recordando lo mismo que nos provocó la emoción. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, pero para que sepan que sí podemos regular estas emociones, ya sea concentrándonos en alguna otra actividad o en nuestra respiración. Para esto hay técnicas, incluso no sé si han escuchado mindfulness, y bueno, hay muchas técnicas que nos permiten enfocar nuestra atención en, en pensamientos diferentes o situaciones diferentes que no tengan que ver con los pensamientos que la generaron. Luego tenemos otro componente de la personalidad que es la autonomía personal. Ya, este tiene que ver mucho con nuestros anteriores componentes, es decir, no somos conscientes de la emoción, podemos regularla para evitar impulsividad y además de esto podemos decidir qué vamos a hacer con lo que sentimos. Ya, o sea, vamos a responsabilizarnos de nuestras emociones y gestionarlas de manera consciente. Aquí, como les he puesto en esta imagen, ¿verdad? Yo siento, pienso, actúo. Todo se interrelaciona entre sí. Entonces, somos conscientes de una emoción, podemos regularla, evitando impulsividad y además podemos decidir cómo actuar frente a esa situación. Inteligencia interpersonal, la capacidad de relacionarse de manera positiva con otras personas. Esto va de la mano mucho también con la asertividad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las demás personas? Si somos empáticos, si somos comprensivos, si sabemos comunicarnos de manera asertiva, si podemos tratar con las demás personas. Esto también va de la mano y es un componente de la inteligencia emocional. En el ejemplo que les había dado, por ejemplo, soy consciente de una emoción, ¿verdad? Algo que me produjo enojo. Puedo regularlo, puedo no dejarme llevar por el impulso, puedo tratar de gestionarlo, puedo decidir actuar de manera asertiva para poderme relacionar con las demás personas de una manera positiva. Es decir, si yo tengo que comunicarle a alguien más que estoy molesto, hacerlo de una manera positiva, una manera asertiva, no dejándome llevar por impulsos. Luego tenemos finalmente las habilidades de vida y bienestar. Ya esta de aquí es la capacidad de adoptar comportamientos adecuados para la resolución de problemas para potenciar el bienestar personal y social. Esto ya tiene que ver también con las decisiones que tomamos por nuestro propio bienestar y por el bienestar de las demás personas que nos rodean. ¿Qué decisiones tomamos y cómo nos comportamos? ¿Qué comportamientos decidimos adoptar para resolver problemas? Entonces, como conclusiones de esta clase, podemos concluir lo siguiente. Primero, que sí se han encontrado estudios donde se puede observar que hay una relación positiva significativa entre la salud y la inteligencia emocional. Los niveles bajos de inteligencia emocional se encuentran asociados a depresión, ansiedad, estrés, problemas de personalidad y conductas adictivas. Y además, la inteligencia emocional se considera como un factor protector frente al desarrollo de aquellos trastornos. Es decir, incluso hay fundaciones que promueven la ley de educación emocional para que a los niños en las escuelas se les dé educación emocional para poder fomentar hábitos en ellos como propios de la personalidad, como la resiliencia, la empatía, la gestión de las emociones. Esto de aquí como un factor protector o una forma de promover la salud mental. Y tenemos también que, bueno, como les había dicho, la educación emocional
sirve como promoción de la salud mental, especialmente durante la niñez, porque en la niñez es cuando se forma la personalidad de las personas en mayor medida y además permite el desarrollo de la inteligencia emocional y puede contribuir con la gestión de las emociones, regulación del estrés, facilitando respuestas adaptativas y promoviendo la resiliencia y el aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorena Yepes, por esta intervención el día de hoy. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta sobre lo que el día de hoy hemos dialogado. Por ejemplo, tenemos aquí alguna en nuestra red social de Facebook. Recuerden que están siendo transmitidos y retransmitidos de por Facebook y por YouTube. Una de ellas nos comenta es cómo se puede obtener la resiliencia en estos tiempos, doctora. ¿Cómo podemos tener la resiliencia en estos tiempos? Bueno, la resiliencia tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, es un rasgo de la personalidad de las personas y una forma de desarrollarla. Es importante mencionar que la resiliencia surge cuando tenemos que superar algún cambio que ha acontecido en nuestra vida, ¿no? Algún cambio que ha acontecido en nuestra vida, que tenemos que sobrellevarlo, tenemos que salir adelante y también resiliencia tiene que ver mucho también con buscar un desarrollo personal, un crecimiento personal a raíz de esto que ha acontecido en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos promoverlo? Yo pienso que una buena forma de promover, de desarrollar esta resiliencia es, lo podemos hacer mediante mecanismos propios o lo podemos hacer buscando ayuda. Cuando me refiero a buscar mecanismos propios, me refiero a que podemos buscar libros de autoayuda. Hay muchos autores que tienen libros muy interesantes que ayudan mucho al crecimiento personal, pero asimismo podemos buscar ayuda, están personas como los psicólogos, pueden ir las personas ir a terapia, pero todo lo que tenga que fortalecer nuestra confianza y nuestro crecimiento personal. Siempre es importante recordar que la resiliencia tiene que ver con qué de bueno puedo obtener acerca de esto que me ha ocurrido. Pensar siempre en cómo esto que me ha ocurrido puede ayudarme a mí a crecer o qué me está enseñando, cómo me puede ayudar a crecer, cómo me puede ayudar a mejorar. No sé si hay... Muchísimas gracias, doctora Lorena, por su participación el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta más. Vamos a revisar el chat para ver. No encontramos ninguna otra pregunta más. Bueno, por nuestra parte, agradecidos eternamente. Genios Educativo le extiende la cordial gracias a usted, doctora, y a cada uno de los 23 asistentes aquí y a los 10 asistentes tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias una vez más y será hasta una próxima ocasión.